Estamos iniciando este capítulo. Terminamos un capítulo hermoso, capítulo 11, acerca de la fe. Yo quiero que vayan conmigo ahí en Hebreos capítulo 12 y vamos a leer el verso 1. Amén. Amén. ¿Lo tienen, hermano? Amén. Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra del Señor dice así: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Amén. Pueden tomar su asiento, hermanos. Vamos a iniciar este capítulo. Y en este capítulo, hermanos, que inicia, nos damos cuenta que inicia con una frase de transición. Dice, por tanto. Y es una frase muy enérgica, y es una frase de transición para enlazar lo que vimos en el capítulo 11 y lo que vamos a ver iniciando el capítulo 12. Y dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, y vamos a quedarnos hasta esta coma, hasta la primer coma. Nos dice la palabra del Señor, por tanto. Y yo le decía que es una frase de transición. Y vimos el capítulo 11 y recordemos que en el capítulo 11, ¿qué es lo que fue? ¿Qué fue o cuál es la idea general del capítulo 11? ¿De qué nos habló el capítulo 11? ¿Todos estamos aquí, hermanos? De la fe, de la fe. Pero no solamente de la fe, habla de hombres y de mujeres que caminaron según la fe, en fe, ¿verdad? ¿Y quién me puede nombrar alguno de ellos, de los cuales se nombra en el capítulo 11 de Hebreos? Abraham, Moisés, ¿sí? Josué, Noé, Enoc. Y nos damos cuenta, hermanos, que toda esta serie de personajes del Antiguo Testamento, que recordemos, hermanos, la carta de los Hebreos fue escrita a un grupo en particular y fue escrita para quienes, judíos convertidos a Cristo. Y nos damos cuenta, hermanos, aquí que nosotros tenemos que tener en cuenta que los hombres y las mujeres que vivieron en fe alcanzaron testimonio, alcanzaron fe. Ellos vivieron por la fe. Y el versículo final de este capítulo, en Hebreos 11, el 39 dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Y se nos dice en la Escritura, hermanos, que todos estos alcanzaron buen testimonio. Y cuando empieza el capítulo 12, que dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, no se habla de espectadores, hermanos. Normalmente, hermanos, cuando leemos estos versículos, decimos, es que hay gente que nos está viendo, ¿verdad? Y nosotros somos testimonio para aquellos que nos ven. No, hermanos, no se habla de los espectadores, de los que nos ven. Se habla de aquellos hombres de Dios que dejaron su testimonio, que fueron testigos, que nosotros tenemos como ejemplo. Y son todos aquellos que ustedes ahorita mencionaron. Y hablamos, por ejemplo, de Noé, y vemos el ejemplo de Noé, el testimonio de Noé. ¿Le creyó a Dios, hermanos, Noé? ¿Le creyó a Dios? A ver, yo quiero que todos estemos aquí como que estamos desubicados. Estamos en Hebreos capítulo 2. Recuerde que estamos estudiando la carta a los Hebreos. Ya vamos en el capítulo 12, ¿ok? ¿Todos estamos aquí? Ya lo que dejó usted afuera, hermanos, ya se quedó afuera. Ya está aquí en la casa del Señor y venimos a glorificar el nombre del Señor. Sí, amén. Y venimos a que Dios, hermanos, nos hable a través de su palabra. Amén. Entonces, hablando de Hebreos, hermanos, y la carta que fue escrita a los Hebreos, dijimos, a un grupo específico de personas
que ellos conocían prácticamente todas las leyes, toda la ley de Moisés. Ellos eran judíos de nacimiento y estaban dispersos y estaban en diferentes lugares, pero eran judíos, y ellos conocían específicamente las leyes y todo el ritual que ellos tenían que hacer para acercarse a Dios. Pero ahora el escritor de Hebreos hace esta carta y el Espíritu Santo inspira a este hombre para que escriba y pone a Jesucristo por encima de todo. Y vemos, por ejemplo, que el principal objetivo o de los principales objetivos de esta carta es poner a Jesucristo sobre todo. Y dice que es mayor que los ángeles, mayor que Moisés, mayor que Josué. Ya lo hemos visto, ya lo estudiamos. Nos fuimos versículo por versículo. Estamos en el capítulo 12. Terminamos el 11 y hablamos de la fe. Y dijimos de qué vocablo proviene la fe. Y dijimos que es necesario que el hombre, cuando se acerca a Dios, crea que le hay. Tiene que tener fe de que Dios está ahí. Y que Dios es galardonador de los que le buscan, ¿se acuerdan? Amén. Que Dios premia al que le busca con fe, que le busca creyendo. Amén. Pero dijimos que la fe de la que habla Hebreos es una fe muy diferente a lo que se predica actualmente en la iglesia moderna. En la iglesia moderna la fe es simplemente lo trasladan al área intelectual. Yo creo que voy a ser sana. Yo lo creo. Yo creo que Dios me va a ayudar en este problema. Yo lo creo. Y recordemos, hermanos, que la fe a través de toda la Biblia, dijimos, del Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, la fe es una fe que no solamente se pone en el área intelectual, sino que es una fe práctica. Y la fe se vive. Y cuando yo digo yo tengo fe, es porque yo vivo la palabra de Dios. Amén. Eso es tener fe, hermanos. Y yo le he dicho muchas veces, ¿qué sirve, hermanos? Si usted tiene una enfermedad y Dios le viene y dice yo tengo fe y Dios le sana de cáncer, un ejemplo. Pero Dios le sanó, gracias a Dios. Y luego se vuelve atrás. Y vive como vive toda la gente sin Cristo. ¿Le sirve de algo esa sanidad, hermanos? ¿De qué sirve si su alma se pierde? De nada. En cambio, hermanos, nos damos cuenta en estos hombres del capítulo 11, fíjense, hermanos, estos héroes, lo podemos decir de esta forma, de la fe. Ellos siguieron a Dios, siguieron los estatutos de Dios, y muchos de ellos no alcanzaron aquello que se les había prometido, pero se sostuvieron. Amén. Y dice, como viendo al invisible. Se sostuvieron y sabían que las promesas de Dios, y lo dice el Nuevo Testamento, y eso es para nosotros, las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Siempre se cumplen. Amén. Se cumplirán en este tiempo. Amén. Pero por ejemplo, si usted es una mujer de Dios, ruega a Dios por sus hijos, les habla la palabra y está hablándoles de Cristo y hablándoles del amor de Dios, del perdón, que se arrepientan del pecado que los tiene aprisionados, y les habla y usted es fiel a Dios, y se muere y no ve a sus hijos en el camino del Señor. ¿Qué va a pasar, hermanos? ¿Dios cumplirá su promesa? Amén. Claro, hermanos, porque usted entregó su vida en totalidad a Él, y Dios lo cumple. Dice Hechos 16:31, creen en el Señor Jesucristo. Pero dijimos, creer no es solamente yo creo, porque la Biblia dice que hasta los demonios creen y tiemblan, ¿sí? Pero ellos no viven la palabra de Dios. Entonces ahí se difiere en cuanto a qué es la fe. No es intelectual nada más, no es decir yo creo, yo sé que existe Dios, no, es vivir la palabra de Dios. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y regresando a inicios del capítulo 12, dice, por tanto nosotros también, por tanto, termina el capítulo 11, por
nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, dice nube de testigos, ¿qué significa? Que el ejemplo de aquellos que caminaron en fe está delante de nosotros. Y ese ejemplo, hermanos, es para que nosotros, hermanos, los tengamos como un modelo a seguir, aunque el mayor ejemplo es nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, hermanos, recordamos, por ejemplo, a Moisés, su testimonio, hermanos, que no le importó dejar la casa de Faraón y todas sus riquezas. Y mejor, hermanos, estuvo en el desierto. ¿Y cuál es la enseñanza que se nos da en el ejemplo de Moisés? Que es mejor seguir a Dios, hermanos, en cualquier circunstancia. Antes que todas las cosas está Dios. Contrario a lo que se predica actualmente. Actualmente se oferta a Jesucristo. Y se dice, Jesucristo te va a resolver todos tus problemas. Ven a Él. Y Él te va a dar el carro, la casa, el novio, el esposo, lo que tú necesitas. Hermanos, lo que el hombre necesita es la salvación. ¿Habrá algo más grande que la salvación? ¿Habrá algo más grande que la salvación, Joana? No. Dígame, el hombre que tiene todo el dinero del mundo puede comprar la salvación, hermanos. Solamente uno pagó, y es Jesucristo. Y todo aquel que cree en Él y que lo acepta como su Señor y Salvador, estará con Él. Nada más. Amén. Entonces, hermanos, ese gran nube de testigos que tenemos son los ejemplos que nosotros tenemos para vivir la fe, para vivir en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Por la fe, hermanos, nos vamos al Nuevo Testamento. Aquí habla, y el escritor de Hebreos, como el grupo al que le está hablando son judíos, y están tan relacionados, y están tan documentados, y están tan impregnados en el conocimiento del Antiguo Testamento de los hebreos. Habla con puros ejemplos. Y aparte recordemos que la iglesia estaba iniciando. No había tantas, todavía no estaban escritas las cartas. Pero nos damos cuenta, hermanos, nosotros ahorita tenemos ejemplos de fe. El apóstol Pablo, hermanos, es un ejemplo para nosotros. ¿Sí? ¿Qué nos deja la vida del apóstol Pablo? Es un ejemplo. Y es algo que nosotros tenemos que seguir. ¿Qué nos deja la vida de Pedro? Es un ejemplo que nosotros tenemos que seguir. Y todos ellos, hermanos, que aún no estaba escrito, no lo escribieron en la carta de los hebreos, también todos ellos fueron muertos por causa de Jesucristo. Y son un ejemplo que nosotros debemos de seguir. Hermano Rodrigo, ¿el apóstol Pablo tendría alguna riqueza en este mundo? Y predicaba acerca de la riqueza. ¿Tendría casas en cada lugar a donde llegaba? ¿Usted qué cree? No, hermanos. ¿En qué se transportaba? ¿En lo último que había en su época? Muchas veces, hermanos, caminando. Y en algunas ciudades lo corrieron y lo apedrearon, en otras. Y sufrió naufragios y sufrió azotes. ¿Sí? Por causa de Jesucristo. Y él mismo decía, llevo en mi cuerpo las marcas, amén, de Jesucristo. Y nosotros nos damos cuenta, hermanos, que tenemos que estar siempre buscando a Dios, y que estos hombres son ejemplo, hermanos, son ejemplo para nosotros. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, ahí está, hermanos, el ejemplo. Ahí está. ¿Como quién quiere ser, hermano? ¿Como Pablo? Bueno, muy buen ejemplo.
como Jesucristo, que es nuestro mejor ejemplo y es lo que debemos de ser, como Él. Bueno, ¿cómo le fue a Jesucristo? ¿Qué pasó? ¿Por qué esperamos para nosotros siempre el bien? ¿Por qué queremos los carros? ¿Por qué queremos las casas? ¿Por qué declaramos? Si nuestros ejemplos sufrieron, hermanos, sufrieron el escarnio, sufrieron el oprobio, sufrieron inclusive pobreza, necesidades. Nuestro Señor Jesucristo decía que las zorras tenían sus guaridas. Dice, pero el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. Y vaya, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo no era, y no es, y nunca ha sido alguien que, coloquialmente, un don nadie. Él siempre trabajó hasta los 30 años que inició su ministerio. Y se considera que nuestro Señor Jesucristo, como hombre, junto con su padre José, tenían una empresa. Eran constructores. Nosotros en la Biblia leemos carpinteros, pero el tener ese oficio, hermanos, no era cualquier cosa. Sin embargo, Jesucristo lo dejó por predicar, por llevar el evangelio y por acercarnos a Dios, porque eso vino. Esa fue su misión y la cumplió, y ahorita está sentado a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros de día y de noche. Amén. Entonces tenemos un ejemplo, tenemos una gran nube de testigos. Y luego dice el escritor de Hebreos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Mire, es algo muy importante. La gramática a mí me gusta mucho, y nosotros tenemos que entender que es diferente. Fíjese, despojémonos de todo peso. No dice de todo peso del pecado, ¿verdad que no? Dice de todo peso y del pecado. Son cosas diferentes. De todo peso y del pecado. ¿A quién se estaba escribiendo esa carta, hermanos? Lo hemos dicho durante los 12 capítulos que hemos estado estudiando. A los judíos convertidos. Amén. Pero que se les hacía difícil dejar todas aquellas leyes, todo aquello que ellos estaban acostumbrados a hacer, y que se les hacía, tal vez porque entraron las falsas enseñanzas. Recordemos, hermano, por ejemplo, en el primer concilio que hubo ahí en Hechos, en el libro de los Hechos, recordemos que se toman acuerdos de lo que ya no debe de hacer la iglesia. Por ejemplo, la iglesia en Jesucristo ya no tenía por qué circuncidarse cuando era una señal para los judíos. Amén. Era algo que tenía que realizarse. También recordamos que de las únicas cosas que estaban, o más bien, de algunas de las cosas que estaban prohibidas para los hebreos, para los israelitas, para los judíos, siguen estando prohibidas para nosotros, como el comer sangre y ahogado. Sí lo recuerdan, ¿verdad? Ya lo hemos visto y lo hemos estudiado en esta iglesia. Pero ahora, hermanos, aquí dice, despojémonos de todo peso. Despojémonos de todo peso. Y aquí, hermanos, se refiere a aquellos hebreos que habían hecho una profesión de fe en Jesucristo, pero que no habían entregado en totalidad su vida a Él, no habían ni siquiera empezado la carrera. Y la carrera del cristiano empieza en el momento de la salvación. Empieza en el momento de la salvación, cuando el hombre y la mujer se arrepienten. Empieza con el arrepentimiento, empieza con el sentirse pecador. Y ahorita, hermanos, trasladándolo a esta época, actualmente se oferta a Jesucristo de tal forma que no se le hace al hombre ver que vive en pecado, y se prohíbe hablar del pecado. No vayas a ofender a las personas diciéndoles que son pecadores. Y la realidad, hermanos, es que eso es. Éramos pecadores. Y cuando nosotros nos arrepentimos de todo corazón, y ayer yo compartía y
a una persona del Evangelio, y yo le decía, y yo recuerdo exactamente el día que Jesucristo me salvó, porque fue el día más glorioso en el cual yo viví. Fue un 12 de junio del año 2000. Y entonces le platicaba mi testimonio y le compartía que era la fe, que era vivir para Cristo, que era vivir en santidad, porque ahorita está muy, hermanos, deteriorado la definición de la santidad, y solamente lo dicen, pero no se vive, no saben ni qué es vivir en santidad, no lo saben. Y entonces yo compartiéndole a esta persona, yo le decía, desde ese momento, desde el 12 de junio del año 2000 hasta este momento, jamás, nunca ha pasado por mi vida dejar a Jesucristo. Nunca, jamás. ¿Qué sería de mí, hermanos? ¿Dónde estaría? Nunca, nunca, nunca dejar de congregarme, jamás. Soy iglesia. Y la iglesia es un cuerpo y tengo que estar unido a ese cuerpo para poder funcionar. Amén. Soy iglesia. Jesucristo me salvó y me redimió, me limpió, me quitó todo el pecado que me tenía aprisionada, me hizo libre. Amén. Amén. Y el apóstol Pablo, cuando habla a los Gálatas, dice: permanecer en la libertad con que Cristo los ha hecho libres, y no estén sujetos nuevamente al yugo de la esclavitud. Y entonces aquí, y esto es el pecado, y aquí este peso, hermanos, es precisamente eso, que muchos dicen profesar la fe, pero en realidad ni siquiera han iniciado la carrera, ni siquiera conocen. Y yo recuerdo aquel patriarca Job, que cuando tuvo aquel encuentro con nuestro Dios, aunque dice la Biblia que era un hombre recto, temeroso de Dios y apartado del mal, cuando viene toda aquella calamidad, la Escritura dice que él expresa: de oídos te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Cuando tenemos ese encuentro con nuestro Señor, cuando necesitamos e imploramos la salvación, hermanos, porque esa es una obra de Dios, hermanos. La salvación es una obra de Dios. Y cuando viene esa fe, regalo de Dios, nos sentimos hermanos y sabemos que verdaderamente le necesitamos. Y clamamos por perdón, rogamos por el perdón de Dios. Ahí, hermanos, inicia la carrera. Ahí. No el que usted conozca, no el que usted venga al templo a adorar a Dios. Porque yo estoy seguro, hermanos, que en todas las iglesias, estoy hablando en todas las iglesias, hay hombres y mujeres que son iglesia, y hay otros que simplemente son parte del número, pero no son iglesias, parte de la congregación, pero no son iglesias, y levantan sus manos y adoran a Dios. Adorar, o creen estar adorando a Dios, y creen estar viviendo la palabra de Dios, pero simplemente, hermanos, son oidores y olvidadizos. Dice Santiago: no seáis oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Pero verdaderamente, hermanos, y seamos sinceros, no puede un hombre que no ha iniciado su carrera, su profesión de fe, esto es, entregado su vida a Jesucristo y que haya sido salvo, que haya nacido de nuevo, no puede, hermanos. No puede hacer la palabra de Dios verdaderamente. No puede ser hacedor de la palabra. Mientras no haya una convicción y un arrepentimiento genuino, no hay inicio, hermanos, en la carrera. Y aquí el escritor de la carta a los Hebreos dice: despojémonos de todo peso. Esto es, todo lo que te estorba. Y nos habla, hermanos. Aquí empieza el escritor de Hebreo a hablar en la metáfora de los atletas. Y los atletas, hermanos,
en el tiempo de todos los atletas en todos los tiempos, a través de todos los tiempos, tienen que ser, hermanos, de una disciplina tal que se tienen que despojar de todo aquello que les estorba. Y yo les he dicho, por ejemplo, hay atletas de maratones o de carrera de 100 metros, no sé, de lo que usted quiera. Ellos tienen que tener una disciplina. Ellos no comen cualquier cosa, ellos no se desvelan, ellos están cuidándose, hermanos, para poder rendir. El cristiano, hermanos, esta es la carrera. Cuando inicia la carrera, que inicia con el traslado que nuestro Señor Jesucristo hace de las tinieblas a su luz admirable, cuando nos hace nuevas criaturas, porque hay arrepentimiento en el corazón del hombre, empieza la carrera. Y empieza, hermanos, y empezamos despojándonos de todo peso, de todo lo que nos estorba. Todo lo que nos estorba. A algunos les estorba su carácter, a otros les estorba aquellas amistades que no son de Dios, a otros les estorba, no sé, hermanos, hay muchos estorbos que nosotros tenemos, pero el principal somos nosotros mismos, nuestra carne, y es lo que nosotros tenemos que estar despojándonos. Y aquellos atletas en la antigüedad, cuando ellos iban a correr, hermanos, quitaban de su cuerpo todo peso. De hecho, nosotros vemos actualmente la tecnología inclusive ha llegado hasta el atuendo o el vestuario, como se llame, de los atletas. Vemos que las telas son muchísimo más delgadas, pegadas al cuerpo. Entre menos peso tengan, para ellos es mayor rendimiento. Los cascos tienen como tecnología aerodinámica, donde van corriendo, o aquellos que andan en los esquís tienen gafas que están así pegadas a la cara, y el casco. Todo, hermano, nosotros estamos en una carrera y tenemos cada día que ir despojándonos de todo aquello, hermano, que nos pesa. Aquello que nos impide avanzar, tiene que despojarse de ello. ¿Qué le impide la televisión? Tírela. Y va a decir, hermana, qué drástica, hermana. Pues si es tanto el estorbo y usted no puede vencer aquello, pues haga algo. Sí, haga algo. ¿Qué otra cosa le estorba? ¿Qué otra cosa le pesa para avanzar en el camino del Señor? Su carácter. Doble su rodilla una hora más y pídale al Señor: Señor, dame aquello que me falta, Señor, esa templanza que necesito para seguir avanzando, Señor. No me quiero quedar en el camino. Hermanos, muchos se han quedado en el camino, no llegan a la meta. Y el mismo apóstol Pablo, hermanos, lo dice, y yo quiero leerlo. Yo lo voy a leer, usted me escucha. Ahí en 1 Corintios, capítulo 9, versículo 24 y 25, dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Correr de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Y dice el apóstol Pablo en el 26: así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Miren, hermanos, el apóstol Pablo, somos mejor que él, hermanos. El apóstol Pablo lo que escribe, inspirado por el Espíritu Santo, para ser de bendición para nosotros, para decir: miren, hermanos, tenemos que correr. Pero recuerden que solamente el que llega hasta la meta es el que obtiene la corona. Solamente aquel, no es el que empieza, no es el que camina algunos kilómetros, es el que termina. Amén. ¿Cuántos
conocidos tiene usted que iniciaron y se quedaron ahí a la orillita del camino y no avanzan? Ahí están y no avanzan y no avanzan y no siguen. ¿Qué queremos ser nosotros? El apóstol Pablo dice que el atleta de todo se abstiene. ¿De qué me tengo que abstener, hermanos? De lo que sea necesario. Y me tengo que despojar de todo peso, de todo aquello que me estorba, si quiere avanzar y si quiere terminar. Amén. Digo, si quiere. Si no quiere, hermanos, usted puede seguirlo como usted quiera. Y usted puede seguir algunas veces sí, otras veces no. Una vez sí oro, otra vez no. Una vez sí leo la palabra, otra vez no. Usted sabe. Pero déjeme decirle que solamente aquel que tiene una disciplina constante es el que va a llegar. Amén. Nada más. Aleluya. No va a llegar, hermanos, aquel que unos días sí es cristiano y el otro día no. Unos días sí busca a Dios y el otro día no. Eso es seguro. Porque nosotros tenemos que ejercitarnos en la oración. Tenemos que ejercitarnos en la fe. Robusteceos, dice la versión antigua, robusteceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén. Robusteceos. Ejercítate, busca de Dios y entonces tendrás el valor para despojarte de todo aquello que te pesa para que sigas avanzando. Yo le quiero hacer preguntar, y usted puede ser bien práctico y no tiene que decírmelo, es simplemente para usted. Del momento que inició en Cristo hasta este momento, ¿cuánto ha avanzado? Usted vea, usted piense, ¿cuánto ha avanzado? ¿Cuántos kilómetros? ¿Está bien cerquita del cielo o todavía le falta mucho? ¿Cuánto ha avanzado? ¿No se ha quitado todo aquel peso que le estorba? Quítelo si quiere terminar la carrera y si quiere esa corona incorruptible. Amén. Y entonces dice ahí en el mismo versículo, despojémonos de todo peso, y luego dice, y del pecado que nos asedia. ¿Se fijan que son cosas diferentes? Dice, y del pecado que nos asedia. Y todos sabemos, hermanos, lo que es pecado. Todos sabemos lo que es pecado. A ver, hasta los niños en esta iglesia me pueden decir qué es pecado. Brian, ¿qué es pecado? ¿Algún adulto que me quiera decir qué es el pecado? La hermana fue más práctica, ¿verdad? Ya me dijo cuáles son los pecados: mentir, robar. Pero ¿qué es pecado? La palabra pecado dijimos que viene de una palabra que significa errar al blanco. ¿Sí? Esto es equivocarse. Hacer las cosas equivocadamente, hacer las cosas diferente a lo que Dios establece. Todo lo que ofende a Dios, hermanos, es pecado. Amén. ¿Y un cristiano puede pecar, hermanos? No debe, pero sí pecamos. Y el que dice que no peca, hermanos, la verdad, dice la Biblia, hace mentiroso a Dios. Y la verdad es que Dios no es mentiroso. Porque no hay justo ni a uno. Todos pecamos. Si usted es cristiano y se analizó y no, yo llevo bien avanzado mi carrera, yo no me he parado ni siquiera para tomar agua, yo sigo adelante, ¿verdad? No, hombre, yo ya voy bien avanzado. Yo quiero preguntarle, ¿verdad? Si usted está en ese nivel espiritual, si está en ese nivel, entonces tiene una comunión con Dios bien fuerte, consagrada a Dios totalmente. Todos sus hechos, todas sus palabras, todo glorifica a nuestro Dios. Así debe ser. Aún en nuestro trabajo, hermanos. Amén. Aún en nuestro trabajo. Todo debe de hacerse como para el Señor. Amén. Y entonces dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia.
aquí, hermanos, en este contexto, a primera instancia el pecado es la incredulidad. Recordemos, se está hablando a los hebreos, se está hablando a los judíos, y ellos, hermanos, tenían tan metido en su mente, en su corazón, todos los rituales que ellos hacían. Y entonces aquí el escritor está diciendo de todo peso de pecado que nos asedia, la incredulidad ¿en qué? En primera instancia es esto, en el contexto. ¿Por qué? Porque Jesucristo es todo suficiente. No necesitas otra cosa más. No necesita usted otra cosa más, hermanos, más que nuestro Señor Jesucristo. No necesita hacer otra cosa más que seguirlo a Él. No necesita hacer otra cosa más que adorarle a Él. No necesita nada más, hermanos, nada externo. No se va a ir al cielo porque usted traiga a 100 personas a los pies del Señor. No hay una cuota, hermanos, pero el salvo, el que ha nacido de nuevo, quiere hablar de Cristo. Amén. No es algo que usted necesite, un requisito que tenga que llenar. El único, hermanos, lo único que usted necesita es tener un corazón arrepentido. Y si Dios le perdonó, un corazón dispuesto a seguir adelante, a luchar. ¿Verdad que a través de todos los tiempos el cristiano ha acuñado muchas estas palabras y decimos, es que tuve una lucha muy fuerte, ¿verdad que sí? Es que estoy pasando por una lucha, es que es una lucha. Y la realidad, hermanos, que la lucha es todos los días. Todos los días. Todos los días. Y principalmente contra nosotros mismos. Contra mi carne. El apóstol Pablo, hermanos, cuando dice que en los versículos que leímos de Corintios, dice el apóstol Pablo que él golpea su carne, ¿sí? Para seguir esa carrera. Y esto significa, hermanos, literalmente significa, fíjese lo que le estoy diciendo, literalmente esta palabra en su original significa golpearse debajo del ojo. Esto es someter su cuerpo, las debilidades, ¿sí? Someterlas y obedecer a Dios antes que a nosotros, antes que a los hombres. Hechos dice que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y aquí es importante que nosotros recalquemos que aún mi deseo y mi necesidad la tengo que someter a Dios. Y si es lícito delante de Dios, sí, puedo hacerlo. Por ejemplo, y aquí este pensamiento se puede enlazar con las necesidades, por ejemplo, en el hombre de tener una esposa, de la necesidad del hombre, la necesidad sexual tanto de hombre y de mujer. Y lo vimos el jueves precisamente en la predicación, y es necesario que se tenga una esposa. Y el apóstol Pablo hace cátedra, ¿verdad? Y da unas enseñanzas preciosas acerca de esto. Y es necesario, hermanos, que el hombre someta su cuerpo de tal manera que si antes sin Cristo tenía la debilidad de ver mujeres que no era la suya, en Cristo va a someter su cuerpo. Y solamente si tiene mujer, va a ser su mujer. Amén. Y no puede, hermanos. De hecho, el apóstol Pablo prácticamente en el contexto de estos versículos de este capítulo, en el 7, y cuando habla a Timoteo y a Tito y da los requisitos, por ejemplo, de los obispos, de los pastores, es prácticamente queda una persona que tiene esas debilidades y no las somete a Dios, no es apto para el ministerio, no puede ejercer el ministerio. Amén. Porque el ministerio se ejerce cuando hay santidad. Cuando hay santidad, ¿qué significa? Cuando estoy apartado del pecado, cuando he crucificado mi carne y vivo para el Señor y vivo de acuerdo a los mandatos de Dios. Amén.
Entonces aquí el escritor de Hebreos dice, despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia. Hermanos, el pecado siempre nos va a asediar, siempre anda detrás de nosotros, la tentación siempre está, hermanos, siempre está la tentación. Y lo hemos enseñado, no es pecado ser tentados, el pecado es caer en la tentación. Y nosotros nos conocemos, hermanos, y Dios no tienta a nadie, somos tentados, dice la Escritura, por nuestra propia concupiscencia. Y nosotros sabemos cuáles son nuestras debilidades. Cada uno de nosotros nos conocemos, hermanos. Y tenemos que vencer, porque nos está asediando. Está el pecado, hermanos, ahí prácticamente al acecho. Y esto es en nuestros miembros, en nuestra carne. Está buscando ocasión, hermanos, para hacernos caer. Amén. Y nosotros tenemos que vencer. Y dice el escritor de Hebreos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y mientras estemos en esta tierra, hermanos, siempre va a haber persecución en cuanto a las tentaciones hacia nosotros. Pero nosotros, hermanos, si nos fortalecemos en el Señor, la palabra del Señor nos dice que juntamente con la tentación el Señor nos dará la salida. Cuando nosotros estamos fuertes en Cristo, cuando nosotros estamos orando. Una persona que no ora, hermanos, déjeme decirle que está muy susceptible a caer, ¿sí? Y el apóstol Pablo dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Quiere terminar la carrera, hermanos? Cuídese de usted mismo, cuídese de las tentaciones. El pecado le asedia. No se crea que si ya oró un día, mañana no necesita. No, hermanos, todos los días. Desafortunadamente y tristemente vemos como hombres de Dios han caído. Y los que se han arrepentido, Dios les ha levantado. Pero ante los ojos del hombre nunca vuelve a ser lo mismo. Porque Dios se olvida y perdona, pero el hombre no. El hombre no se olvida. Amén.